Hola, buenas noches. Mi nombre es Judith Sánchez. En esta ocasión tengo el gran placer de entrevistar a un líder espiritual, el cual funge como líder religioso de la primera iglesia bautista de Chinameca, el licenciado Cayetano Alberto Gómez. Es un placer tenerlo aquí. Y Gra- sí, y para entrar un poquito en calor con la pregunta fundamental del tema, me gustaría iniciar preguntándole, ¿desde hace cuánto tiempo usted es un líder religioso? Bueno, ya tengo más de 20 años de tener cargo de diácono anciano de la iglesia. Ya es hace un ratito bastante. Y todos estos años, y siendo también docente, ¿cree usted necesaria la implementación de la enseñanza de la Biblia en los centros educativos? Sí, porque eso ayudaría un tanto a que los jóvenes, practicaran valores, porque lamentablemente dentro de las familias se está perdiendo el fomento de valores. Pero esto de la lectura de la Biblia, eh, muchos se opusieron, más que todos los, los, los religiosos, en el sentido de que pensaron de que se iba a promover alguna religión específica. Pero lo que se pretendía con esto era más que todo una lectura sin comentarios. Por ejemplo, hay libros de la Biblia que son bien enfáticos en cuanto a la juventud. Por ejemplo, el libro de Proverbios. Ahí encontramos un resto de consejos a los jóvenes para que respeten a sus padres. Entonces, creo yo que en alguna medida hay un clamor de la población para que esto se lleve a cabo, porque quieras o no, el hecho de que se lea la Biblia pues puede ayudar a, a que los jóvenes no busquen o no den malos pasos. Sí, y como usted lo estaba mencionando, no necesariamente tiene que impartirse ya por una religión en sí, sino que es fundamental para que se aprendan y que se conozcan valores que creo que últimamente, en los últimos años, para los adolescentes, a los niños, se ha ido perdido el interés por asistir a las iglesias y sería bastante interesante que las escuelas aportaran un poquito en esa educación de los valores, tanto morales como religiosos, de parte, pues, de la misma religión, para redundar. Sí, y otra pregunta sería que, ¿cuál es el mayor aporte que hace la iglesia hacia la sociedad salvadoreña? Bueno, sociológicamente hablando, somos quizás como evangélicos una minoría en comparación a la religión tradicional. Pero quieras o no, como iglesia tenemos la oportunidad de promover una sociedad más justa, más democrática, en el sentido de que como cristianos somos respetuosos de las leyes. Entonces, quieras o no, aparte de fomentar valores, tenemos como reto, digamos, fomentar una sociedad mejor, una sociedad renovada, una sociedad, digamos, honesta. Es decir, que como iglesia lo que se propone es que el individuo sea un hombre de bien, un hombre, digamos, un hombre solidario. Es decir, que la sociedad sea más, como más acogedora, ¿verdad? Una sociedad en la cual se promueva el amor al prójimo, porque lamentablemente a veces vemos las necesidades, pero no actuamos. Entonces,
como iglesia es una de las formas de fomentar la personalidad, digamos, humana. Pero eso es un reto, porque lamentablemente no todos pensamos igual en el mundo cristiano, ¿verdad? Se pierde el rumbo. Más sin embargo, pues tenemos ese compromiso, digamos, pues, se puede decir con la ética, que es referente a esto, ¿verdad? Que debe ser un valor fundamental de primer nivel, el fomentar una iglesia, perdón, una sociedad mejor. Sí, y como usted lo había mencionado al principio, que me llamó bastante la atención, cuando dijo de que dio a conocer que la iglesia sirve como un ejemplo hacia la sociedad, ya que la iglesia se somete bastante a esto de las reglas y le ayudaría bastante a la aprobación a seguirlas, más que todo, y a generar un conocimiento de ¿cómo es que se llama? Se me escapaba la palabra, solidaridad hacia la otra persona, ese amor y cuidar bastante las acciones que comete. De ahí me ha surgido otra pregunta que no sé si me la podría contestar y es la que, a su criterio, ¿cuáles reglas religiosas o normas podría usted incorporar al ordenamiento jurídico salvadoreño? Es un tanto difícil en el sentido de que como hay una separación de la iglesia y Estado, tendría que, digamos, al interior de los entes encargados de crear leyes, como que fueran parte, digamos, ya sea de alguna iglesia, ellos podrían fomentar, porque a lo largo de la historia se ha podido ver de que hay prácticas en determinados países que ya estaban plasmadas de la antigüedad. Por ejemplo, el hecho de la pena de muerte, digamos. Eso en la ley, que son 613 mandamientos, en la ley de Dios, estaba plasmado. Una de las cosas, por ejemplo, para un ejemplo así práctico, si un hijo era, digamos, malcriado con sus padres, era contumaz, como dice la Biblia, decía la Biblia por ahí, el tal sea apedreado, o sea, iba a morir lapidado. Entonces, hay ciertas cosas de que ya estaban plasmadas desde el inicio. Sin embargo, hoy en día, pues, la cuestión del respeto a la vida hace bastante difícil, como quien dice, legislar, digamos, en este caso, la pena de muerte para aquellos casos de extremos, ¿verdad? Pero sí se hace bastante difícil en el sentido de que hay una separación del Estado con la Iglesia. O sea, no sé si le entendí. Sí, 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 pero sin embargo creo que también sería importante que tuviera relevancia porque digamos en un caso donde se plantee como un acto religioso y un acto cotidiano, creo que actualmente se vería más influenciado por el acto cotidiano que el acto religioso. Entonces, sería bueno una incorporación para que pueda unirlas, quizás no del lado extremista demasiado, pero sí como que tuviera un poquito de realce. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, la sociedad, digamos, más que nos da el ejemplo en cuanto a esto fue la sociedad estadounidense. Ahí pues predomina la religión evangélica. Y sin embargo, siempre hay en el Senado ciertas negativismos a el hecho de hacer una oración, por ejemplo. Eh,
se tenía la costumbre de que al finalizar el año en una grabación se hacía una oración y se legisló eso. Sin embargo, había esa contrariedad, esa lucha de los senadores y se acordó pues que tal práctica iba en contra de la libertad religiosa. ¿Por qué estaban pensando eso? Porque usted sabe, en Estados Unidos hay diferentes nacionalidades y por lo tanto hay diferentes religiones. Hay musulmanes, ¿verdad? Hay de diferentes. Entonces, como que hay un celo religioso, por eso es bastante difícil, como quien dice, eh, meter a lo jurídico, a las leyes, ciertas prácticas, ¿verdad? Sí, muchas gracias por esa aclaración. No lo había pensado desde esa perspectiva, pero sí sería bastante difícil meter algo religioso, una regla religiosa al ordenamiento jurídico, porque también en nuestro país existen diferentes religiones y se podrían sentir ofendidos. Sí, tiene mucha razón, no lo había pensado desde esa perspectiva. Y la última pregunta que me ha surgido es, ¿usted cree que con la implementación de los valores religiosos se ayuda a mejorar los índices delincuenciales en el país? Claro, claro, porque eh, uno de los problemas fundamentales en la familia salvadoreña es la pérdida de valores por diversas causas. El hecho de que han emigrado al extranjero, el hecho a causa de eso, pues hay una desintegración familiar. eh, la madre pierde el respeto de su hijo porque hay una etapa de crecimiento de la adolescencia en el cual los jóvenes se vuelven bastante difíciles en su temperamento y cuando son influenciados por grupos de esta índole, pues es bien difícil. Sin embargo, si se promoviera los valores cristianos, el hecho de llevar la lectura, quizás no comentada, con la simple lectura de la Biblia, pues eso ayudaría mucho, ¿verdad? Y hay un clamor, ¿verdad? Pero en gobiernos anteriores, hace 2 periodos me parece, sí, el gobierno de Funes, se quiso implementar la lectura en las escuelas y como le digo, hubo oposición, ¿verdad? Pero sí se evitaría mucha delincuencia y quizás hasta, me atrevería a decir, hasta el uso de drogas, de alcoholismo, etcétera. Sí, creo que si no me recuerdo, desconozco si en verdad y fue como es que se llama, hecho o dictado algo así para que se haga cumplir, pero yo estuve viendo no hace mucho un documental que hacían sobre las cárceles del país, en la cual salían varios reclusos leyendo la Biblia que les llevaban a hacer los convivios, en la cual les predicaban la palabra, ellos empezaban también, y si no mal recuerdo, uno de ellos hasta hizo su iglesia también para ayudar a los mismos personas de su comunidad a integrarse y separarse de las pandillas, de las drogas. Así que sí, yo también pienso de que la religión ayudaría bastante para los índices delincuenciales del país. Me han parecido muy interesantes sus aportes, me han servido bastante para el conocimiento mío y de mis compañeros que verán esta entrevista. Ha sido un completo placer para mí haberlo tenido a usted de invitado y que usted haya podido aceptar. No sé si tiene algo más que agregar ya al final. Muchas gracias. Humildemente, pues he participado, no tengo, digamos, conocimiento grande, pero sin embargo, la experiencia, los años, he visto jóvenes que han cambiado de su forma de vida, madres felices, agradecidas al ver el cambio en sus hijos, pues eso
motiva a seguir adelante. Sí, a pesar de no tener demasiado que aportar, aportó bastante para mí, sinceramente, me ayudó mucho para mi crecimiento, tanto mental como en abrir mis perspectivas a otros lados que me ha estado mencionando y aportó su granito de arena. Así que nada más agradecerle por esta entrevista.